Bienvenidos a otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados y en esta ocasión, al igual que en el pasado episodio, vamos simplemente a contestar una pregunta que nos hicieran y de hecho la pregunta tiene que ver también con la pregunta que se hizo la vez pasada, o sea, pertenece al mismo tema, al catolicismo. Ustedes saben que la pregunta del episodio pasado tenía que ver con las oraciones a María y a los santos. Pues la pregunta para este episodio, para este video, es la siguiente. ¿Por qué las personas en el catolicismo llaman a sus ministros padres y sacerdotes? En esta ocasión vamos a contestar solamente la cuestión de padres. Sí, ¿por qué en el catolicismo a los ministros se les llama padres? No vamos a contestar lo de sacerdotes porque eso lo podemos dejar para otro video, porque si no se nos haría muy extenso. Y al igual que la vez pasada, vamos a añadir otra pregunta a la pregunta que nos hicieran. Y una pregunta de la misma naturaleza que la pregunta que añadimos en el episodio pasado. Si es correcto o no, según la Biblia, llamarles padres a los ministros de la iglesia. Que ustedes saben que en muchos otros lugares simplemente se les llama pastores. Y al igual que en el episodio pasado, empezamos contestando desde la segunda pregunta, la que nosotros estamos formulando añadiendo a la pregunta que nos hicieran. Y al igual que en el episodio pasado, que solamente con un versículo se podía contestar la segunda pregunta, en esta ocasión pues sucede exactamente lo mismo. Un versículo basta para contestar si es correcto o no llamar padres a los ministros de la iglesia, a las personas que son pastores, a los que enseñan, a los que dirigen la congregación. ¿Y cuál es ese versículo, ese único versículo que es lo suficiente para contestarnos si es correcto o no? Pues eso aparece en Mateo capítulo 23, versículo 9. Pero yo voy a leer desde el versículo 8 para dar un poquito más de amplitud a las palabras de Jesús. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos sois hermanos. Y a nadie en la tierra llaméis padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Se sobreentiende que las palabras de Jesús no tienen que ver nada con asuntos de familia, es decir, que a tu progenitor no le puedas llamar padre, o que si tú tienes un hijo le tienes que decir ahora a tu hijo o a tu hija, no me puedes llamar más padre, me tienes que llamar de alguna otra forma. Eso no tiene que ver absolutamente nada con lo que Jesús específicamente nos está queriendo decir allí. Jesús está hablando de padre en términos espirituales, es decir, este asunto de que alguien crea que está por encima del resto de las personas en términos espirituales. Estamos hablando aquí de un asunto de jerarquía. Voy a hablar aquí unos cuantos versículos que se utilizan para defender esa opinión de que el cura, el ministro católico, debe ser llamado padre. Y el primer versículo que vamos a analizar rapidito a vuelo de pájaro, que pareciera contradecir las palabras de Cristo o colocarlas a un nivel distinto en otro sentido, es Lucas 16:24. Y Lucas 16:24 muestra la parábola del rico y Lázaro. Dice Lucas 16:24, entonces gritó, Padre Abraham, ese fue el rico, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque yo estoy atormentado en esta llama. Lo que nos interesa es lo de Padre Abraham, que es lo que ellos quieren señalar o puntualizar, como queriendo decir que si a Abraham se le puede decir padre y no era padre específicamente del rico, pues se le puede decir a los curas padre. Pero no tiene nada que ver, porque Abraham sí era padre o es padre de un montón de personas en términos de la raza. Es el padre de la raza judía y en ese sentido pues se le llama padre, porque no estamos hablando, el versículo de las palabras de Jesús, Mateo 23, 8 y 9, no tiene que ver absolutamente nada con estos aspectos. Incluso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque fue el precursor, vamos a decirlo así, la historia de fe de Abraham, cosa que hablaremos luego, no voy a dar aquí los detalles,
para no enredarnos, pero al ser un modelo precursor de lo que es tener fe y vivir por fe, pues se le llama el padre de la fe. Hasta allí. Próximo versículo es Hechos 7:44. Hechos 7:44 muestra una narrativa de boca de Esteban y dice: nuestros padres tuvieron la tienda de la reunión en el desierto como Dios había ordenado, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros padres, refiriéndose a los patriarcas. Y aquí cae nuevamente lo que habíamos dicho en cuanto al versículo anterior. Podemos hablar, sí, de padres en sentido familiar, en el sentido de ancestros, de patriarcas, pero eso absolutamente nada tiene que ver en el sentido espiritual. Última cita utilizada en defensa del padre, del cura padre, es, y de hecho es la cita bíblica más convincente, digámoslo así. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15 dice, porque, palabras del apóstol Pablo, porque aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tenéis muchos padres. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y aquí sí pareciera ser que Pablo contradice las palabras de Jesús, pero en realidad no. Pablo está hablando desde el punto de vista misionero, así que se atribuye tal vez el calificativo de padre, pero desde un punto de vista misiológico, en cuanto a que fue la persona que le legó el evangelio a estas otras personas. Él fue básicamente quien brindó el evangelio y por consiguiente, desde el punto de vista misiológico, pues padre, ¿okay? Pero no tiene que ver con lo que nos dice, lo que nos quiere decir realmente Mateo capítulo 23 versículos 8 y 9. Las palabras de Jesús están justamente en contra del uso del término padre como un título espiritual. A eso es a lo que se refiere. El asunto de que yo estoy aquí arriba porque soy el padre de la iglesia y tú estás acá abajo, que eso es como parte de un principio fundamental dentro del catolicismo romano, el asunto jerárquico, el que unos están más arriba y otros están más abajo, y los de abajo responden a los de arriba. Y si vienes a ver, es un modelo medieval de pensamiento, es un modelo antiguo, es antibíblico, es el modelo romano de ver las cosas. Y es el modelo que perpetúa el que muchas personas no vayan ellos directamente a Dios y tengan que depender de otros que supuestamente son incluso los sacerdotes, cosa que veremos en el próximo video. Pero ya queda bastante contestado. Antes de que pienses que estamos señalando solamente a los católicos, pues te tengo una para otro video, no el próximo, sino el otro que sigue. Porque también tenemos que hablar un poquito acerca del nombre con el cual muchos tristemente también llaman a sus ministros, esta vez en el protestantismo. Bueno, eso lo veremos en el próximo video, pero hasta aquí llegamos por hoy. Que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.